Ezequiel, yo soy uno de los médicos de la recuperación cardiovascular de planta con el doctor Sergio Vareiro, médicos de planta coordinadores, y hoy Nilda nos convocó para hablar de corazón univentricular. Es una patología, como van a ver, que es muy extensa, hay muchos tipos de corazones univentriculares, y un poco la idea, digamos, es tener algunos conceptos, principalmente de, digamos, qué es un corazón univentricular, cómo es más o menos el camino que tiene que hacer, y diferenciar dos tipos importantes de corazón univentricular. Esos serían un poquito los objetivos de la charla, porque como les decía, son pacientes muy complejos, patologías muy complejas, y hay muchos tipos de corazones univentriculares. Pero bueno, vamos a empezar un poco repasando esto. Ya lo vieron, pues ya es el segundo año del curso, o sea que la anatomía del corazón normal ya la tienen en sus cabezas, pero bueno, hicimos poner esta diapositiva más que nada para recordar un poquitito cómo es el corazón, cómo son los flujos, dónde va la circulación venosa y dónde va la circulación, la sangre sucia y la sangre limpia, ¿no? Bueno, corazón univentricular, esquemáticamente es esto que está acá, ¿sí? Es digamos, la aurícula derecha, viene la sangre sucia de la cava superior, de la cava inferior, llega a la aurícula derecha y va a un ventrículo donde se mezcla todo. Sale por la pulmonar, que en realidad sale por las dos, pero yo les digo que sale por la pulmonar como para que el circuito normal que suele hacer la sangre, ¿no? Sale por la pulmonar, se oxigena en los pulmones, vuelve a la aurícula izquierda y se vuelve a mezclar todo. Y de ahí sale por la aorta. Y estos colores, digamos, no están puestos arbitrariamente, digamos. ¿Qué quiere decir? Digamos que el color celeste significa que es la sangre sucia, digamos, una sangre que va a tener una saturación inferior a 70, ¿sí? Acá tenemos el rojo, la aurícula izquierda, porque es en el único lugar donde la sangre va a llegar saturada al 100%, ¿sí? Esta sangre no va a tener mezcla, va a tener mínima mezcla, por eso está de rojo. Y esto está de violeta porque acá se mezcla todo, lo que satura 60 o 70 y lo que satura 90. Ergo, 70 y 90, la mitad es 80, ¿sí? Y de acá todo sale saturando 80% de este ventrículo único. Tanto lo que va a la arteria pulmonar, que se vuelve a oxigenar, como lo que va a la aorta, que es la saturación que nosotros tomamos por el oxímetro de pulso, que es lo que satura eso el paciente. Aproximadamente 80, digamos, ¿no? Entre 70 y 90 sería más o menos, de acuerdo a la patología que tenga. Y de acuerdo, otra cosa que es importante, vamos para atrás, ahí. Otra cosa que es importante es que va a variar lo que satura el paciente de acuerdo a la patología que tenga dentro del ventrículo único. Hay ventrículos únicos que saturan menos de 70, algunos que saturan más de 90, eso va a depender de la anatomía que tenga. Pero en líneas generales, digamos, así se ve un ventrículo único, como les digo, en la generalidad de lo que uno tiene que tener en la cabeza de lo que es esta patología, ¿sí? Entonces ahí dice que está producido por la atresia. La atresia es la falta de desarrollo, ¿no?, de las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auriculoventriculares son la tricúspide, que sería esta, y la mitral, que sería esta, o de las válvulas semilunares, que son la de la pulmonar y la de la aorta. Como dijimos recién, se mezcla la sangre de ambos circuitos, y la dirección de la sangre, como les comentaba recién, va acorde a las presiones, ¿no? Esto es acuérdense que el corazón es como un sistema de tuberías, y la bomba el corazón es una bomba. Entonces, va a ir la sangre a donde menos resistencia tenga, y va a ir menos a donde más resistencia tenga, ¿sí? Por igual eso después lo vamos a seguir viendo. Bueno, vamos a dividirlas, digamos, principalmente, y para que hagan un esquema en su cabeza, en ventrículo único hay hipoplasia de ventrículo derecho y hipoplasia de ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, hipoplasia de ventrículo derecho, patologías hay un montón. Yo acá les puse dos, pero después vamos a ver que hay un montón, ¿sí? Esto es un esquema para que vean cómo son los corazones, ¿no? Atresia de la válvula pulmonar, esto es una falta de desarrollo de la válvula pulmonar, ¿sí? Bueno, en este caso tiene ventrículo, ¿cómo se llama? Septum interventricular intacto, quiere decir que no tiene C y B, ¿sí? Igual a los fines de esta clase no importa, pero sepan que esta patología siempre tiene que ir con una C y A. Pues si yo no tengo comunicación acá y no tengo C y A, la sangre de acá no tiene cómo salir. Entonces siempre tiene que haber una C y A que está marcada ahí por una flechita que se muestra, ¿no?
Los colores que remarcaba la diapositiva anterior vale lo mismo para esta, rojo, azul y acá medio violeta porque es la mezcla de ambos, ¿sí? Esta patología, ¿qué tiene? Digamos, además no importa conocerla específicamente, pero yo sé que voy a tener un limitado flujo de sangre al pulmón porque no tengo salida por acá, ¿sí? La única comunicación, ¿dónde va a estar dada? Ahí por el ducto, ¿sí? Que comunica la aorta con la pulmonar. Y tengo mucho flujo hacia la aorta, hacia sistémico, ¿sí? Poco flujo al pulmón y mucho flujo a la aorta. En síntesis, va a tener un paciente que va a estar poco oxigenado. La atresia tricuspidia es similar a la anterior, pero en vez de tener acá la atresia a la altura de la pulmonar, la tiene acá, la atresia de la válvula tricúspide. Entonces, esta patología sí o sí tiene que tener una conexión interauricular para poder mezclar la sangre. Los ventrículos derechos, como vemos, son bien chiquititos. Los grandes, digamos, los sistémicos son los izquierdos. Y esta patología también tiene poco flujo hacia pulmón y mucho flujo hacia la aorta. Las hipoplasias del ventrículo derecho generalmente tienen esa característica. Poco flujo al pulmón y mucho flujo a sistémico. Entonces son pacientes que van a estar con poca saturación. La hipoplasia del ventrículo izquierdo va a ser al revés, ¿sí? Vamos a tener un ventrículo derecho hipertrofiado o grande con el correr del tiempo, una aurícula derecha también grande, mucho flujo al pulmón, en esta pulmonar muy desarrollada, y vamos a tener un ventrículo izquierdo mínimo, como ven acá, ¿sí? La atresia, esto sería una atresia mitroaórtica, ¿no? Atresia en realidad acá la mitral tiene un poquito de desarrollo, pero bueno, dice que no tiene ni válvula aórtica ni válvula mitral. Y también que vamos a tener una aorta bien chiquitita como la que está acá, ¿sí? Que también va a depender del ductus sí o sí para vivir. Pero en vez de el ductus mandarle la sangre hacia el pulmón, el ductus le va a mandar la sangre hacia sistémico, ¿sí? Estos pacientes inicialmente digamos, van a saturar bien porque tienen una pulmonar, digamos, tienen buen flujo de sangre al pulmón, ¿sí? Uno lo que tiene que después hacer es mantener el ductus permeable, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, esta es otra diapositiva que lo que muestra más que nada es 4 tipos de ventrículos únicos. Como les decía recién, hay muchos tipos, son todos derechos, digamos. En realidad, mientras este es izquierdo, ¿no? Pero bueno, no importa. Doble entrada de ventrículo izquierdo, o sea, tengo un ventrículo izquierdo grande y un ventrículo derecho chiquito. Atresia tricuspidia, que la vimos recién. Canal aurículo-ventricular, el canal ustedes lo vieron como patología, más creo que la clase la vimos nosotros, si no me equivoco, pero cuando el canal es muy grande, la comunicación interventricular se comporta clínicamente como un ventrículo único. Y después, bueno, atresia pulmonar con septum intacto, que también la habíamos visto recién. Y como les decía, estas diapositivas son más que nada para que vean la diversidad de patologías que hay, o de diagnóstico. Lo importante es saber cómo se comporta, ¿no? Entonces un poquito la fisiología del ventrículo único, cómo se comporta el ventrículo único, ¿sí? Vimos recién mezcla completa de los retornos venosos y sistémicos. Retornos venosos lo que viene por las cavas y por las venas pulmonares. División del gasto cardíaco, como vimos recién también, satura igual en la aorta que en la pulmonar. Y el gasto cardíaco, bueno, es la suma QPQS, es flujo sistémico y flujo pulmonar. No sé si lo vieron, pero para que se den una idea, es la sangre que va al pulmón y la sangre que va a sistémico. En un ventrículo único, esto lo ideal es que esté balanceado, ¿sí? Que sea uno la cantidad, digamos. Más que nada, lo más importante es que no vaya mucho flujo al pulmón, ¿sí? La proporción de gasto ventricular, como vimos, se divide en los dos lechos vasculares y está determinada, como yo les dije recién, esto es lo mismo que expliqué, pero con otras palabras, a la resistencia que nos opongan a alguno de los dos circuitos y si existe alguna obstrucción en los tractos de salida. Entonces, en principio, lo que nosotros queremos saber, más allá de si el ventrículo, digamos, único derecho o izquierdo, es quién tiene obstrucción al tracto de salida pulmonar y cuál tiene obstrucción al tracto de salida sistémico, ¿sí? La hipoplasia del ventrículo izquierdo es esta, digamos, ¿no? Tiene obstrucción al tracto de salida sistémico. Los que tienen hipoplasia del ventrículo derecho tienen obstrucción al tracto de salida de la pulmonar. Quiere decir que el ventrículo fuerte o desarrollado va a ser el izquierdo, ¿sí?
Y en estos, el ventrículo fuerte va a ser el derecho, que después a la larga, ese es el problema, uno de los problemas que tiene la hipoplasia del ventrículo izquierdo, que el ventrículo sistémico es el derecho. Es un ventrículo que no está diseñado anatómicamente o genéticamente para bancarse, hablando en criollo, la circulación sistémica. Está acostumbrado a bancarse la circulación pulmonar, que maneja unas presiones distintas en la circulación sistémica. Por eso estos pacientes, en líneas generales tienen peor evolución que los otros, ¿sí? Si no entienden algo, me paran de cualquier momento, no hay problema. Entonces, un poquito para ver lo que hablábamos recién, o para remarcar, lo vamos a remarcar, perdón, varias veces, pero para que quede bien entendido, ¿no? El ventrículo único con obstrucción al flujo sistémico dijimos que era hipoplasia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿estos pacientes de qué sufren? Como dijimos recién, hiperflujo pulmonar, sobre todo los neonatos, nacen por una resistencia vascular pulmonar, que es esto de resistencia vascular pulmonar, alta, producto de cómo era su fisiología en la panza de la mamá. A los días de nacer, esto cae, entonces tienen mayor flujo sistémico, ¿sí? Entonces desarrollan hiperflujo pulmonar, que si uno no lo controla en el mediano plazo, o con medidas médicas, o con medidas quirúrgicas, trae consecuencias, ¿sí? Entonces estos pacientes, ¿de qué se pueden beneficiar? Digamos, si tienen hiperflujo pulmonar, se podrían beneficiar de un cerclaje de la arteria pulmonar. Después vamos a ver una foto de cerclaje de la arteria pulmonar, es que yo le pongo como un cinturón a la arteria pulmonar para que tenga menos flujo. Entonces si yo le ofrezco más resistencia por un lado, la sangre va a ir por el otro, ¿sí? Entonces va a estar un poquito más balanceado. Ya tiene resistencia en la aorta, pero bueno, yo le pongo una resistencia en la pulmonar para que tenga menos posibilidad de que vaya al pulmón. Igual esto generalmente en esta patología es una cirugía paliativa, ¿sí? Les pongo acá el ejemplo para que les quede claro que si yo cierro la pulmonar, indirectamente lo beneficio. Pero es algo que en la práctica se hace poco. En algunos casos se hace, nosotros hemos tenido un paciente que se hace con hipoplasia, que se hace cerclaje y también se pone un stent en el ductus porque va a necesitar flujo a la pulmonar, ¿me explico? Perdón, flujo a la aorta, entonces va a necesitar el ductus que esté permeable, pero bueno, es más que nada para que quede el concepto de que del hiperflujo pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como dijimos recién, aumentar la presión de salida en el BD y mantener el flujo pulmonar a través del shunt. El shunt aortopulmonar es el ductus, ¿sí? Después podemos tener un ventrículo único con obstrucción severa al riego del sistema pulmonar, o sea, atresia tricuspide, o sea, ventrículo único derecho, ¿sí? Hipoplasia ventrículo derecho. Entonces, como dijimos, estos pacientes tienen obstrucción hacia el flujo pulmonar. Entonces, ¿qué le va a pasar? Va a tener cianosis neonatal cuando se cierre el ductus, ¿sí? Si es que lo dejamos cerrar. Seguramente si nace en un hospital, digamos, con los neonatólogos se dan cuenta, bueno, le pondrán prostaglandina, verán que satura poco y verán, ¿sí? Siempre es preferible que ponerla además la prostaglandina y después sacarla y no que después lo falte. Si es un hospital de alta complejidad, le darán el diagnóstico y sabremos cuando nace cuál es la patología que tiene o a las pocas horas, ¿sí? El ductus tampoco que nace y se cierra automáticamente. Pero bueno, dependen del ductus, como dice acá, y sin el ductus van a saturar menos del 70%, ¿sí? Y el objetivo de esta patología es aumentar el flujo pulmonar manteniendo abierto el ductus, ¿sí? El ductus nos sirve, ya saben, según la presión que haya, o manda sangre para un lado o manda sangre para el otro. ¿Ahí no se realiza ninguna cirugía en el anterior? Sí, en realidad, después vamos a hablar de los tipos clínicos. Esto más que nada para definir los cuadros clínicos, después vamos a ver más tarde qué tipos exactamente, qué tratamientos se hacen en líneas generales en los de ventrículos únicos y aparte los distintos estadios. Más que nada está enfocado a lo neonatal, ¿sí? Al principio, digamos. Todo lo que yo hable vamos a ser más fácil, va a ser neonatal y después lo que hable Sergio va a ser en adelante, ¿sí? Pero esto es, para que les quede más grabado, es para el paciente neonato. Ventrículo único con estenosis pulmonar, o sea, es un ventrículo único que no tiene cerrada la entrada a la pulmonar, no es una atresia pulmonar, es una estenosis, ¿sí? O sea que es una pulmonar que está un poquitito más chica, por decir el
caño que vaya a la pulmonar, hablando de nuevo en criollo, está un poquitito más cerrado, pero no del todo. Esto, a ver, algunas patologías que vienen, ventrículos únicos que vienen por estenosis pulmonar, ayudan al paciente. ¿Ayudan en qué sentido? Que limitan el flujo al pulmón, ¿sí? Más que nada lo que son las dobles salidas del ventrículo derecho, un ventrículo derecho que tiene las dos salidas tanto de la pulmonar como de la aorta del mismo ventrículo. Entonces es como si fuese un cerclaje fisiológico, ¿sí? Como si fuese un cinturón que en lugar que yo lo pongo de afuera, está puesto de adentro, ¿sí? Entonces eso ¿qué me va a permitir? En este tipo de pacientes, que son pacientes que generalmente en la etapa neonatal tienen un buen desarrollo, nos va a permitir que el paciente sature 80 o 85, o sea que esté balanceado, que significa lo mismo que esto, que el flujo pulmonar y el flujo sistémico va a estar un poquitito más para el lado sistémico, va a tener 2 veces el flujo pulmonar o 1,5, ¿sí? Eso me va a servir ¿para qué? Para proteger ese pulmón, porque el hiperflujo, como dijimos, le hacía daño, que el paciente pueda aumentar de peso, que sature esto, 80-85, que es una saturación muy buena para un paciente con ventrículo único en etapa neonatal. Entonces esto, el ventrículo lo va a tolerar bien, el corazón, el chico va a poder aumentar de peso y no va a comprometer la función ventricular a corto plazo, va a poder saltear un escalón en la línea de la cirugía, ¿sí? Habitualmente el ventrículo único, como les comentaba recién, tiene 3 cirugías. Este tipo de ventrículo único saltea la primera generalmente, o a veces la patea para adelante. En vez de hacerse cuando nace, se va controlando y si baja la saturación o esta estenosis o el cinturón, como por decirlo de alguna forma, va quedando chico o va quedando grande, mejor dicho, va haciendo menos presión, bueno, se hará la anastomosis, que es la cirugía, un poquitito más adelante. Si tiene suerte, lo deja hasta el Glenn, que es la segunda cirugía, que es alrededor de los 6 meses de edad. Bueno, otro cuadro clínico, ventrículo único con obstrucción al flujo sistémico. Acá le puse hipoplasia de ventrículo izquierdo. ¿Es la anatomía más desfavorable? ¿Por qué? Por esto que les mencionaba, porque el ventrículo más desarrollado es el derecho y es el ventrículo menos capaz para mantener un flujo sistémico. Se asocia al aumento del flujo pulmonar, como les comentaba, acuérdense el dibujito, la aorta chiquitita, la pulmonar bien grande, mucha sangre al pulmón. Entonces, si uno no lo protege, o con medidas, como les dije, médicas o con medidas quirúrgicas, va a desarrollar a lo largo del tiempo enfermedad vascular pulmonar, que es lo que se llama hipertensión pulmonar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene, o generalmente que desarrolla? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y esto, si el ventrículo izquierdo se hipertrofia, va a generar, digamos, un factor de riesgo para el Fontan, que es la última de las cirugías. Quiere decir que son pacientes a los que probablemente les vaya peor. Va a disminuir la distensibilidad del ventrículo, va a ser un ventrículo hipertrofiado y más rígido, ¿sí? Menos complaciente, y va a generar altas presiones de llenado. En realidad todo esto pasa si se produce la enfermedad vascular pulmonar. Si uno hace las cirugías en tiempo y forma, en líneas generales esto no ocurre. Bueno, esta vamos a pasarla rápido, porque son, digamos, ¿qué es lo que genera la resistencia al flujo pulmonar? ¿No? Nos acordamos, patología del ventrículo derecho. ¿Por qué se produce la resistencia al flujo pulmonar? Bueno, por la estenosis de las válvulas generalmente, que puede ser a nivel de la válvula o subvalvular. Si hay resistencia arteriolar pulmonar, esto ya es si el paciente tiene enfermedad vascular pulmonar, si la presión venosa pulmonar es alta, si la presión en la aurícula izquierda es alta, y va a depender también del tamaño del ductus. Si el ductus es pequeño, va a haber resistencia al flujo pulmonar. ¿Y cuándo resistencia al flujo sistémico? Cuando hay estenosis, pero de otra válvula, que es la aórtica, que puede ser en todos estos casos, inclusive hipoplasia del arco aórtico, porque a veces las patologías se combinan, ¿no? Tenemos una hipoplasia del ventrículo derecho o izquierdo con una aportación de aorta, con una hipoplasia del arco aórtico, que obviamente todo esto empeora el pronóstico. El grado de resistencia vascular sistémica, que va para los dos, en vez de pulmonar y sistémica, y el tamaño del ductus también va a generar que haya más o menos resistencia. Entonces, lo que nosotros queremos generar en el paciente neonatal con ventrículo único, ya sea izquierdo o derecho, eso no importa, esto en general, es esto, los objetivos, PUPEQS de 1, o sea que el flujo que vaya
a los pulmones y a los sistémicos sea más o menos el mismo, que esté equilibrado, ¿sí? Como dice acá, equilibrar la salida del ventrículo hacia el lecho vascular y proveer un aporte de oxígeno adecuado, ¿sí? Adecuado es, si necesita oxígeno, se lo damos, digamos, hablando de oxígeno externo, ¿sí? Oxígeno a través del flujo sanguíneo. Prevenir la acidosis, hay digamos, otra frase que en realidad es algo que nos sirve a nosotros para guiarnos, de que estos pacientes se benefician con un laboratorio que es pH 740, 40 de CO2, 40 de PO2 y 40 de hematocrito, ¿sí? Es la regla del 40-40-40, ¿sí? Esos pacientes, cuando uno, tanto en el pre, pero sobre todo en el postquirúrgico, uno trata de tener eso balanceado. ¿Por qué? Porque tanto la acidosis como la alcalosis favorecen el flujo al pulmón. El oxígeno es un vasodilatador pulmonar, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene un ventrículo único, no está bueno que sature 100%, ¿sí? Porque eso quiere decir que le va mucha sangre al pulmón. Entonces no hay que ponerle oxígeno a ese paciente, porque lo que yo necesito es que el paciente sature alrededor de 80, como dijimos, ¿sí? Entonces, ante la duda, si uno no sabe qué es lo que tiene, que sature 90, digamos, ¿sí? Que no es ni 100, digamos, ni 80, pero a 90. Después, cuando definamos qué es, acomodaremos la saturación a lo que uno necesita. Pero bueno, en síntesis, prevenir la acidosis, porque la acidosis genera esto, también la acidosis favorece el hipoflujo pulmonar y la alcalosis el hiperflujo pulmonar, y minimizar la carga al volumen del ventrículo único. Más que nada porque es un ventrículo que ya está sobrecargado porque recibe las dos circulaciones, y si encima uno lo llena de líquidos, el ventrículo va a funcionar peor. ¿Qué pasa cuando el ventrículo único no está equilibrado? Cuando no pasa esto que vimos en la diapositiva anterior. Lo que vimos en la diapositiva anterior es lo ideal. Flujo pulmonar y flujo sistémico de uno, el paciente no tiene acidosis, los flujos están balanceados. ¿Qué puede pasar cuando no sucede esto? Bueno, cuando está el flujo pulmonar bajo, el paciente va a saturar menos de 65, ¿sí? O de menos de 70. Y va a tener un flujo pulmonar limitado, por algo que puede ser o una obstrucción intracardíaca, que tenga una estenosis pulmonar muy severa, casi atresia, que tenga un ductus restrictivo, un ductus chiquitito, que pase poco flujo por ahí, que tenga resistencias vasculares elevadas, o que tenga resistencia a la salida del ventrículo, digamos, de los vasos pulmonares, como fuese hipertensión venosa pulmonar y hipertensión arterial. Pero más que nada es para que sepan la clínica, ¿sí? Cuando yo tengo una saturación menor a 65, el flujo pulmonar está disminuido, entonces no está equilibrado. Lo mismo que si tengo más de 90, ¿sí? Está mal que sature menos de 65 y está mal que sature más de 90. ¿Por qué? Porque si satura más de 90 tengo excesivo flujo pulmonar, ¿sí? Entonces, este paciente satura mucho, a expensas del flujo sistémico, tiene menos aporte de oxígeno a los tejidos, y hay un robo severo del gasto ventricular hacia el circuito vascular pulmonar. La sangre va al pulmón y va con poco flujo de sangre al flujo sistémico. Entonces voy a tener una sintomatología de shock, ¿sí? Hipoperfusión o mala perfusión periférica, bajo aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces el paciente también se va a descompensar, ¿sí? Esto es lo que no hay que hacer, ¿sí? O lo que no tiene que pasar. Entonces, lo importante es no demorar la cirugía. Si hay sobrecirculación sistémica o hipoperfusión sistémica, hay que operar al paciente, ¿sí? Estos pacientes, en líneas generales, ahora lo vamos a ver, tienen dos tipos de cirugía. Si hay mucho flujo al pulmón, como le dije, se hace un cerclaje. Y si hay poco flujo al pulmón, se hace una anastomosis, ¿sí? Anastomosis sistémico-pulmonar o shunt sistémico-pulmonar, que tal vez. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Con el único ventrículo igual se hace el intercambio o sigue hablando que la sangre sucia vuelve a hacer todo el recorrido sistémico? Cuando se hace la primera cirugía, decís vos, Sí. en realidad sí, digamos, el ventrículo único, digamos, hasta la última etapa siempre va a mezclar sangres, claro. El paciente no va a saturar normal hasta que no se haya hecho la cirugía de Fontan, que es la única. El paciente desde que nace hasta los 3 años aproximadamente, que es lo que se hace el Fontan,
en una situación ideal, va a saturar 80%, ¿sí? Desde que nace hasta el Fontana. Entre 75 y 85 va a ir variando. Recién en el Fontana ahí va a saturar normal. Inclusive en el Fontana al principio va a saturar un poquitito menos, algo que ya puedo explicar Sergio, pero hasta ese momento siempre va a ser, porque uno le va llevando la sangre, digamos, el ventrículo único recibe las dos sangres. Uno va sacando la sangre sucia del pulmón de a poco, ¿sí? Del corazón, perdón, de a poco, ¿sí? La va llevando en etapas, ¿sí? Primero le hace una anastomosis sistémico-pulmonar, que eso es lo único que, digamos, en realidad favorece el desarrollo de la arteria pulmonar, sirve más que nada para eso y para llevarle sangre, y después se lo va a llevar en dos etapas. Primero la cava superior y después la cava inferior. Pero hasta ese momento va a mezclar siempre las dos circulaciones o los dos flujos sanguíneos. Entonces, en el periodo neonatal, que es lo que vamos a hablar ahora, va a variar, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a variar de acuerdo al diagnóstico, que es lo que yo les comentaba recién. Puede que no se haga nada, puede que se haga una anastomosis o puede que se haga un cerclado, ¿sí? Y el objetivo, volvemos a remarcar, apunta a balancear el flujo pulmonar y el flujo sistémico, ¿sí? Como dice acá, diversos procedimientos paliativos o reconstructores acordes a la fisiopatología y enfermedad de base. Estos tres que yo les digo, digamos, son las situaciones más frecuentes. Obviamente, muchas veces hay híbridos o cosas intermedias que se suelen hacer. Pero en líneas generales, y a los fines prácticos de saberlo, son estas tres las opciones. Quirúrgicas dos, digamos, ¿no? Inicialmente vamos a hacer un tratamiento médico, ¿sí? El tratamiento médico, que es restringir los flujos, asegurar la permeabilidad, ¿de qué manera? Digamos, ¿no? Asegurar la permeabilidad ductal y lograr la perfusión adecuada del circuito obstruido. Esto lo logramos con las prostaglandinas, es esto que yo les mencionaba. Nace un bebé y satura poco, digamos, no tiene patología pulmonar, una placa de tórax uno la puede hacer en cualquier lado, si tiene un ecocardio lo va a diagnosticar directamente, le coloca prostaglandinas hasta que lo diagnostica, ¿sí? Porque le va a mantener la prostaglandina permeable el ductus, tanto para un lado como para el otro. No sé para cuál, porque no tengo el diagnóstico, pero sé que con eso lo ayudo. Y en el peor de los casos, que no lo necesiten, se suspenderá a las 48 horas. Pero esta medicación salva vidas. Y si logra llegar al paciente, mejora la cirugía, porque uno lo va compensando, va haciendo el laboratorio, va viendo que todo esté bien, que los laboratorios y que el paciente lleguen bien a la cirugía. Bueno, previamente a la cirugía en estos pacientes no se suele hacer ningún estudio complementario. A veces se puede llegar a hacer hemodinamia, que es rarísimo, o resonancia si uno tiene el acceso y la tecnología, ¿sí? Resonancia de cardíaca. ¿Para qué sirve esto? En realidad sirve para saber si el paciente tiene algo más, digamos, que uno no haya podido diagnosticar por ecografía. Entonces, una serie restrictiva, de cual esto se puede, ¿cómo se llama?, diagnosticar también por eco, distorsiones del árbol pulmonar, coartación de aorta, que también se puede ver por ecografía, o estenosis subaórtica. Más allá de cómo uno las diagnostique, sea por hemodinamia, resonancia o por ecografía, son cosas que uno tiene que saber para que en el tiempo quirúrgico, si es necesario, también corregir, ¿sí? Como dice acá, solucionarlas en el mismo tiempo quirúrgico. Entonces, paliación quirúrgica inicial, como dijimos, hipoflujo pulmonar, le ponemos anastomosis subclavio pulmonar, ¿sí? Esto es el típico tratamiento de la hipoplasia, digamos, de ventrículo derecho, la anastomosis, o sea, hipoplasia de ventrículo derecho, recordemos, poco flujo de sangre al pulmón. Uno lo primero que hace es hacer una anastomosis. Le coloca un tubito entre la subclavia y la pulmonar y le manda flujo a la pulmonar para que crezca, ¿sí? Para que vaya creciendo. Perfusión pulmonar adecuada en el recién nacido, bueno, puede distorsionar el árbol pulmonar, sobrecargar el pulmón de volumen, esto no es relevante. También se puede hacer anastomosis sistémico pulmonar con un sano. Un sano es un tubo, que esto en realidad algunos lugares lo hacen, pero la mayoría hace, es un tubo que va del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. En vez de ir la anastomosis desde la subclavia, después con el dibujito lo vamos a ver, a la pulmonar, va desde el ventrículo derecho hasta la pulmonar. Esta opción se suele hacer
hipoplasia del ventrículo izquierdo, a veces se hace Norwood sano, pero hipoplasia del ventrículo derecho habitualmente no se hace, porque uno le hace, al paciente le hace una ventriculotomía, ¿sí? Porque imagínense, es un tubo que va desde el ventrículo derecho hasta la arteria pulmonar. Entonces esto deprime bastante la función del ventrículo, ¿sí? Cuando el ventrículo uno lo corta en la cirugía, siempre tiene bastante disfunción, y ya de por sí es un ventrículo que tiene una sobrecarga de volumen importante. Si yo encima le agrego una ventriculotomía, va a funcionar todavía peor. Igual eso depende de la elección del cirujano y de pero hacer esa tiene mejor tracción que hacer la otra, la subclavia de... No, en realidad depende. Hay equipos quirúrgicos, cuando se hace anastomosis es sistémico pulmonar, es de la subclavia pulmonar. Sí. Después hay otra cirugía que es la de hipoplasia del ventrículo izquierdo, que ahí tenemos toda la aorta chiquitita, entonces lo que se tiene que hacer dos cosas. Primero, reconstruirle la aorta, hacerse la nueva, y después, para mandarle flujo al pulmón, porque la aorta se reconstruye con la pulmonar. O sea, si ven la pulmonar es grande, divina y hermosa, yo se la voy a sacar, porque me va a ayudar para reconstruir la aorta. Entonces el pulmón me va a quedar sin flujo. Si bien inicialmente tenía un montón, yo se lo corté. Entonces ahí tengo, o hay dos opciones que utilizan, ya te digo, vas al Garrahan se usa una, acá se usa otra, en el Austral otra, digamos, depende, cada equipo quirúrgico hace la que a él, digamos, más cómodo se siente, y que según él los resultados son muy parecidos. Entonces ahí uno hace o una anastomosis subclavio pulmonar para poder llevarle flujo al pulmón, o un sano, que es un tubito que comunica el ventrículo directamente con la arteria pulmonar. Una pregunta, ¿el sano eso a medida que va creciendo se tiene que... Claro, ese sano sirve hasta la siguiente cirugía, que es el GLEM, por decirlo de alguna forma. Ahí, cuando se hace la siguiente cirugía, se hace la cirugía de GLEM, que después la va a explicar Sergio, y el sano y la anastomosis se sacan, digamos, ¿sí? No existen más, ¿sí? Se ponen transitoriamente. Se desmontan, como le gusta decir a los hijos. Bueno, entonces, como, digamos, si llega a ver, digamos, esto es otra de las posibles cirugías, el cerclaje de la arteria pulmonar. Esto podría pasar, por ejemplo, vamos a ponernos en situación, por ejemplo, en una hipoplasia del ventrículo izquierdo, que es lo que hablamos recién con vos, tenemos aorta chiquitita y pulmonar muy grande, por X motivo no se puede hacer la cirugía de Norwood, porque el paciente está muy descompensado, o porque, digamos, porque el paciente es muy bajo peso, por lo que sea. Entonces tiene la alternativa de hacer dos cosas. Una es el cerclaje de la arteria pulmonar, ¿sí? O sea, ponerle un cinturón para que vaya menos a la pulmonar, y después ponerle un stent en el ducto, ¿sí? O dejarle las prostaglandinas todo el tiempo que sea necesario para que el ducto sea permeable. A veces también se puede hacer esto en otra patología ventricular, univentricular, que se llama doble salida, ¿sí? De ventrículo derecho, ¿sí? Es el ventrículo derecho que tiene las dos, la pulmonar y la aorta, que salen del mismo ventrículo. Entonces, para restringir el flujo del pulmón, uno inicialmente lo que hace es hacer un cerclaje, ¿sí? Y después iría al segundo tiempo quirúrgico. Bueno, esto es lo que les comentaba recién. Vamos acá primero, ¿sí? A la derecha de ustedes. Esta es la anastomosis subclavio pulmonar, ¿sí? Es un tubito que se coloca desde la subclavia derecha, ¿sí? Y que va a suturar la subclavia derecha y va a la rama derecha de la pulmonar. Esto le permite, si bien esta pulmonar es divina, la que está acá, en el dibujito, le permite crecer a la rama, mantener flujo al pulmón, o sea que el paciente oxigene un poquitito más, porque si le puse una anastomosis es porque el paciente satura poco, porque la necesita, que estas ramas crezcan para después poder hacer el segundo tiempo quirúrgico, ¿sí? Y si el paciente es, como yo les comentaba recién, una doble salida de ventrículo derecho, un ventrículo derecho grande, por ejemplo, que tiene la aorta y la pulmonar saliendo de él, yo tengo, generalmente, ¿por qué la sangre? Si yo tengo un ventrículo único derecho, y acá tengo la aorta, acá tengo la pulmonar, ¿por qué la sangre va a preferir a la pulmonar y no a la aorta? ¿Por qué? Porque la aorta tiene una presión más alta que la pulmonar, entonces la sangre va donde menos resistencia se le ofrece. La arteria pulmonar tiene 15 milímetros de mercurio presión media, y la arteria aorta en un neonato debe tener 40, más o menos. Entonces la sangre se virtúa para acá, porque acá va a encontrar más resistencia. Entonces yo, ¿qué hago? Le va a un cerclaje para que tenga más resistencia y el flujo sea más dividido, ¿sí? Lo que dijimos antes. Flujo pulmonar, flujo sistémico,
igual a 1, ¿no? Para que esté balanceado. Bueno, ya vamos terminando con esta primera parte. Postoperatorio inmediato, efectos del procedimiento sobre la función miocárdica y las resistencias vasculares pulmonares. ¿Qué va a pasar, digamos? Vamos a tener un paciente en el postquirúrgico con un bajo gasto cardíaco sistémico. Esto es, bajo gasto cardíaco significa que el corazón funciona mal. Esto ya lo han visto seguramente en varias clases. Todos los pacientes en postquirúrgico cardiovascular tienen bajo gasto, o la gran mayoría, excepto que sea una CIB, una CIA, algo sencillo, y lo que es la dificultad del corazón para entregarle a los tejidos el oxígeno que necesita. Podemos tener como problema saturación, cianosis excesiva, que sature menos del 65%, o sobresaturación. Eso lo vamos a tener que ir manejando con el respirador, con los laboratorios y demás, y lo vamos a lograr con esto que les comentaba del 740-40-40, que sature 85, como yo le dije, en realidad entre 80 y 90, ¿sí? Entre 75 y 85 es lo ideal, que sature en este rango, ¿sí? Y después, bueno, siempre hacer una evaluación postoperatoria para ver si queda algún defecto residual, ¿sí? Cómo esté ese corazón o cómo funciona ese corazón. El bajo gasto cardíaco generalmente aparece en las primeras 24 horas, se manifiesta, ya lo habrán visto, por frecuencia cardíaca alta, hipotensión, oliguria y acidosis metabólica, y requiere el apoyo de los inotrópicos, de los diuréticos, ¿sí? Y obviamente del respirador. Bueno, si el paciente se encuentra muy cianótico, ¿por qué puede ser? Digamos, porque si la cirugía está bien y digamos, el ecocardiograma que se hace después de la cirugía, vemos que el corazón quedó bien corregido, puede tener alguno de estos inconvenientes, ¿no? Puede tener un neumotórax, puede tener un derrame pleural, puede tener edema pulmonar o puede tener una neumonía, ¿no? Esto es a considerar como complicaciones de la cirugía. Y bueno, también tenemos que tener muy en cuenta la anemia, ¿sí? Porque son pacientes que tienen un consumo de oxígeno elevado, por eso tenemos que tener 40 de hematocritos. Estos pacientes tienen que tener alrededor de 40 hematocritos, porque como la saturación es más baja, necesitan más transporte de oxígeno, los glóbulos rojos transportan el oxígeno, entonces necesito más transporte para compensar esa falta de saturación que tengo por la patología que tiene el paciente. Bueno, esto es porque se puede producir disminución del flujo sanguíneo pulmonar, que tampoco es muy relevante. Bueno, a veces el paciente en vez de saturar poco, puede saturar alto. ¿Por qué se puede producir? Bueno, porque tenga bajas resistencias pulmonares, tenemos un QPQS, vamos a tener un QPQS elevado, y hemodinámicamente que nos va a provocar una perfusión sistémica inadecuada, o hipoperfusión renal, y vamos a tener problemas para sacarlo del oxígeno a este paciente, porque el pulmón va a estar muy congestionado de líquidos, ¿sí? Bueno, esa sería la primera parte. Ahora después Sergio pues va a continuar con las otras dos etapas quirúrgicas, pero en síntesis lo importante es esto, ¿sí? Que sepamos ventrículo único derecho, ventrículo único izquierdo. ¿Cuál es el lecho sanguíneo que tiene poca cantidad de sangre, que recibe poca? Y hay uno que recibe mucha. Entonces, ¿qué cirugía le tengo que hacer? Como dijimos, repasando, a veces no tengo que hacer nada, si está balanceado, ¿sí? A veces tengo que hacer una anastomosis si tiene poco flujo al pulmón, o a veces tengo que poner un cerclaje si tiene mucho flujo al pulmón. Eso sería, en línea general, lo más importante. Así que bueno, si que hacemos un... ¿Preguntas ahora? Preguntas ahora, puede ser más tarde, puede ser cuando quieran. Pero bueno, haremos unos minutitos y